Saludos a la audiencia de esta conferencia con la cual iniciamos un ciclo sobre el conflicto o la guerra que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania. Mi nombre es José Javier Colón Morera y me acompaña el doctor José Rivera de la Universidad del Sagrado Corazón. El profesor José Rivera enseña en el programa de estudios internacionales y también el programa de educación de la Universidad del Sagrado Corazón. Muchos saludos, profesor Rivera. Saludos, Javier, saludos, profesor Javier Colón, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues hemos juntado la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad de Puerto Rico, a través del programa de estudios internacionales y a través del Departamento de Ciencias Políticas para hacer una serie de conferencias sobre el tema de la guerra que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania. Entendemos que es un tema extraordinariamente importante y contamos también con el apoyo de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales. Vamos a tener estudiosos adscritos a la Universidad de Puerto Rico, a la Universidad del Sagrado Corazón, a la Universidad Interamericana. Estamos haciendo realmente un esfuerzo por ampliar los recursos disponibles. Incluso hay una posibilidad muy real de que tengamos recursos internacionales dentro del foro. Pero para comenzar hoy y tener una visión de conjunto de algunos de los temas que vamos a estar discutiendo durante este ciclo, pues le he pedido a José Rivera, que es una persona que se ha dedicado y se ha concentrado en los estudios de temas internacionales y que ha seguido muy de cerca este conflicto de Ucrania, que discutamos algunos de los temas centrales de este conflicto, sabiendo muy bien que hoy no vamos a agotar la lista de temas ni la lista de cosas que se podrían decir de las preguntas que vamos a conversar hoy, pero un poco casi adrede, picando la curiosidad de ustedes para que se mantengan al tanto de los distintos temas que vamos a discutir aquí sobre consecuencias económicas de la guerra, sobre consecuencias diplomáticas, cuál es el efecto en el derecho internacional, cuál es el efecto que esto tiene sobre la geopolítica internacional, qué efectos tienen las sanciones económicas que se están adoptando contra Rusia, cuáles son los modelos o las teorías que se deben utilizar para estudiar este conflicto. Estoy seguro que al final, si siguen este ciclo, pues se van a beneficiar mucho y al mismo tiempo constituye un elemento pedagógico para los cursos de relaciones internacionales que tanto el doctor José Rivera como este servidor Javier Colón estamos enseñando en la Universidad de Puerto Rico. En el caso mío, estoy enseñando este semestre un curso sobre la política internacional de Estados Unidos, que es muy relevante esta discusión. Así que vamos a empezar, José. Lo primero que quisiera preguntarte es, cuando tú te acercas a un fenómeno tan complejo, tan multifactorial como este de la guerra de Ucrania o de la guerra que Rusia básicamente ha declarado contra Ucrania, ¿qué teoría, qué modelo teórico tú utilizas para orientar tu labor? Bien, en el caso de este conflicto en específico y de los actores envueltos, desde el principio, y digo, todo el paradigma realista de las relaciones internacionales en su vertiente o acepción clásica es con los los disloques o obviamente las insuficiencias que pueda tener, constituye quizás el criterio principal o el lente analítico principal sobre el cual yo analizo esto. ¿Por qué? Porque son dos actores grandes, podríamos entonces hablar de Occidente encabezado por los Estados Unidos y obviamente la Federación Rusa como un actor
quizás después de la Guerra Fría y de la implosión de la Unión Soviética y obviamente el derrumbe del bloque socialista europeo, un actor menoscabado, pero sí importante, sí poderoso, bajo un solo criterio, ¿verdad? Que tiene un ejército enorme y tiene un arsenal nuclear que, independientemente de sus capacidades, y luego vamos a hablar de eso, pues simple y sencillamente lo hace un actor importante, de la misma manera que lo es China, de la misma manera que lo es India, de la misma manera que lo es Pakistán, nuevamente en virtud de la posesión de su arsenal nuclear y por lo cual Corea del Norte sigue siendo un protagonista. Así que yo lo veo desde ese lente, ¿verdad? Dos actores poderosos moviendo el tablero geopolítico y estratégico. En este caso, ¿verdad? La pieza o la ficha principal es Ucrania. Y la manera en que yo lo vi desde el principio, desde mucho antes del 24 de febrero de 2022, que es cuando comienzan las hostilidades más directamente, lo miré desde las preocupaciones rusas, las ansiedades geopolíticas rusas, sobre todo en torno a su acceso al Mar Negro y obviamente la cercanía de Occidente a sus fronteras. Y cuando me refiero a Occidente, me refiero en este caso, ¿verdad? A la posibilidad de que Ucrania se uniera eventualmente en algún momento de esta coyuntura, ¿verdad? Quizás en el largo plazo, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso La OTAN. quiere decir, José, que tú percibes que hay unas consideraciones, o sea, los realistas entienden que el sistema internacional es anárquico, que no hay una fuerza central que pueda dictaminar un resultado y que en ese sentido cada estado tiene que velar por su propia seguridad. Así que lo que me estás diciendo es que tú en efecto crees que hay unas consideraciones de seguridad de los estados que están involucrados, sobre todo de la Federación Rusa, que son esenciales para entender el conflicto. Absolutamente. O sea, el rol de los power players y claro está el rol protagónico que tiene Ucrania en términos del camino que vaya a escoger eventualmente. O sea, Ucrania como entidad soberana después de 1991, 24 de agosto de 1991, ya cumplió 31 años, está decidida, incluso desde esa coyuntura de 1991, a dos cosas. Primero, a distinguirse en términos de su identidad y del proceder a partir de la independencia, a tener una identidad enfáticamente ucraniana, que aunque reconoce vínculos en común con otros pueblos como el ruso, como el bielorruso, su trayectoria es única, es distinta y va a ser separada y distinguida de ese elemento ruso. Y claro está el acercamiento de un segmento de la población ucraniana, de la ciudadanía ucraniana y de la clase política ucraniana hacia la esfera de influencia occidental, europea y euroatlántica. Y en ese sentido, José, lo que tú estás planteando es que la negativa de la Federación Rusa a aceptar esa realidad de una nación distinta que se llama Ucrania, que tiene su propio derecho a proteger su integridad territorial, etcétera, parte de esas dudas y ese temor que tiene la Federación Rusa de que Ucrania pueda convertir eventualmente en un foco de inestabilidad política y militar para Rusia. Exacto, porque aquí yo creo que el problema principal es que nosotros vemos a Rusia o la Federación Rusa y entonces quiero hacer la distinción, ¿verdad? Está la Federación Rusa y está entonces el Kremlin y específicamente Vladimir Putin. Evidentemente él es el presidente de la federación, obviamente es el máximo representante de Rusia, del pueblo ruso, ante la comunidad internacional, la sociedad internacional, si lo queremos decir así. Y lo cierto es que en este momento él está alineando el país en esa dirección. Pero
en términos reales, Rusia existe, Rusia es un power player. Y también tiene dentro de esa dinámica, ¿verdad? De tirijala o el power play, unas ansiedades y unas necesidades y un derecho. Es decir, Ucrania está aquí y se está acercando a la zona euroatlántica. Yo preferiría que eso no fuera así. Y estoy en una posición en este momento de objetar eso, porque habiendo estado o sido debilitada luego de la implosión de la Unión Soviética, de pronto el mundo occidental hace sus movidas en los países del exbloque socialista europeo, en los países ¿verdad? Postsoviéticos, particularmente el Báltico, y en términos reales, acabo de perder no solamente territorio, teniendo entonces, ¿verdad? Una parte, un territorio, ¿verdad? Kaliningrado, que está separado del resto de Rusia, y pierdo mi acceso al mar Báltico, al mar del norte, y eso me crea muchísima ansiedad. O sea, todos los países que rodean esa zona geográfica, ese cuerpo de agua, ahora no necesariamente me son hostiles, pero sí los veo como potencialmente adversarios. Y Ahora, no quiero que José, ocurra eso en el Mar Negro. claro. Ahora, José, los norteamericanos estaban muy ansiosos con el ataque del 9/11 y eso lo llevó a cometer unos errores estratégicos muy grandes. Claro, La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, sobre todo la guerra de Irak, que se entendió una guerra por elección, una guerra absolutamente. preventiva, una guerra que se justificó a base de data que después no satisfizo a nadie. Entonces, hay quienes plantean, José, que para ser consistentes en el análisis, deberíamos también encontrar como en falta internacional grave a la Federación Rusa por Absolutamente. iniciar este conflicto sin agotar cualquier otro tipo de procedimiento internacional que quizás hubiera podido resolver esas ansiedades. Yo soy uno que todavía no estoy seguro que la carta que utilizó Putin era la última carta que tenía y que no tenía ningún otro recurso a su disposición, diplomático, político, etcétera. Él estaba en cierto modo ganando apoyo entre ciertos sectores del realismo estadounidense, como el propio Mitch Heimer, que estaba diciendo que las preocupaciones de Putin eran correctas, que había que atender, que había advertido hace mucho tiempo que eso iba a crear este tipo de problemas. ¿No te parece a ti que la Federación Rusa debió haber agotado otros recursos antes de llegar a una guerra tan antipática y tan cruenta como ha sido esta? El último estimado de la ONU habla de 10 millones de refugiados, miles de personas que están sufriendo por razón de que se han tenido que desplazar de sus casas. ¿Cómo tú Sí. ves esa situación? Sí, una economía y una infraestructura devastada también, que Exacto. probablemente va a tardar años, si no décadas, en recuperarse. La respuesta corta a tu pregunta es probablemente. Yo creo que sí, hubo una avenida diplomática que probablemente se debió haber explorado, y que quizás la parte europea de la zona euroatlántica debió haber sido más enfática en insistir, número uno, que la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN estaba muy lejana de ser una realidad, y que probablemente también su candidatura a la Unión Europea, aunque podría ser un poquito más masticable para el criterio de los rusos, también estaba muy lejos de ser una realidad. ¿Por qué? Porque con todo y el desarrollo que Ucrania ha tenido en los últimos 30 años, las últimas 3 décadas, lo cierto del asunto es que en términos políticos, en términos de gobernanza, todavía no cumplía con los criterios de insertarse, más allá del deseo colectivo de algunos en
en algunos, ¿verdad?, segmentos de la población en Ucrania. Lo cierto del asunto es que Ucrania, ¿verdad?, como entidad todavía no cualificaba. Me parece que ese argumento, aunque presente en la víspera de todo lo que ocurrió a partir del 24 de febrero, me refiero a la invasión, no estuvo presente lo suficiente en la palestra pública como para disuadir a los rusos de actuar de manera hostil hacia Ucrania, iniciando una espiral que yo considero catastrófica. Catastrófica en términos de cómo queda Ucrania internamente. Lo dije hace un momento. Una economía devastada, una infraestructura destruida, y obviamente un sectarismo que no permite, o por lo menos yo no visualizo, un tipo de reconciliación entre ucranianos y ucranianos prorrusos o rusoparlantes. Claro. Así que entonces ya hay un resultado ahí devastador que probablemente constituye un daño irreversible e irreparable. Pero sí también hubo, y claro, los medios de comunicación, sobre todo los medios occidentales, enfatizaron el discurso del presidente estadounidense, del secretario de Estado, incluso de la que en aquel momento era la portavoz de prensa, Jen Psaki, y claro está, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, insistiendo en que Ucrania era una entidad, un país soberano y que tenía todo el derecho del mundo a acercarse a la zona euroatlántica y a convertirse en un país miembro, un estado miembro de la OTAN. Entonces, ¿verdad? Como dice Lacan, usted puede saber lo que usted dice, pero nunca lo que el otro entendió. Y claro está, dentro del criterio en el Kremlin, esto, o sea, lo que hay o lo que se presenta desde los medios de comunicación es inminencia. Esa insistencia del pushback a los rusos y de descartar las preocupaciones de los rusos en términos de su posición en el Mar Negro. Sí. El mismo compañero, colega, Carlos Severino, lo explica, y que lo vamos a tener, ¿verdad?, en este ciclo de conferencias, lo explica, ¿verdad?, desde una perspectiva geopolítica muy necesaria, sobre todo porque si entendemos en términos espaciales, ¿verdad?, en términos del espacio geográfico, ¿cuáles son las preocupaciones rusas? Uno dice, caramba, sí. Entonces, a lo que no le interesa a lo que no le interesa a Moscú es tener en su flanco sur occidental a la OTAN, a Occidente, ¿verdad?, pegado de sus fronteras, porque evidentemente es la única salida viable y un mar que lamentablemente consideran como una especie de laguna privada. Ese choque de criterios es lo que permite o no deja elección a los rusos, ¿verdad?, ante el imaginario de la inminencia de que la OTAN viene para Ucrania. No le deja elección más que de atacar. ¿Por qué? Porque al insistir frenéticamente en que Ucrania tiene un derecho soberano sin tomar en cuenta el espacio en el que se encuentra, porque obviamente si Ucrania estuviese, digamos, en la península ibérica o en otro lugar que no fuera, ¿verdad?, esa proximidad de Rusia, probablemente ya hubiese sido miembro de la OTAN. Pero como no lo está, ¿verdad?, tiene el infortunio de compartir un espacio geográfico, Ucrania me refiero, con Rusia, pues obviamente hay una cierta objeción. O sea, la geografía o el espacio geográfico es importante en esa determinación, y me parece que no se tomó suficiente en consideración, porque el criterio para cancelar los argumentos rusos es la constante demonización, alguna con justificación, no, ¿verdad? No lo vamos a descartar, pero la constante demonización creo que cancela todas las otras consideraciones que se pudo haber tenido con Rusia. Y claro está la cancelación del diálogo entre Rusia y la OTAN a partir de 2014, cuando la primera crisis se manifiesta. Yo creo, José, que es importante para efectos de lo que queremos hacer y la audiencia universitaria y la audiencia interesada en estos temas que nos está siguiendo, que ciertamente tenemos el problema también de que, siendo un fenómeno que acaba de ocurrir
hay información a la cual todavía no tenemos acceso. Es decir, yo estoy seguro que esas negociaciones entre Putin y Biden anteriores a la invasión de febrero deben haber sido muy duras. Y todo indica que en esas negociaciones, pues Rusia se sintió que no tenía espacio para nada más. Para bien o para mal, Rusia entendió que Estados Unidos era el que tenía el poder para resolver el conflicto, y una vez Estados Unidos se mostró totalmente en contra de las propuestas rusas, pues no vio más opciones. Pero queda el problema planteado: si fue una guerra por elección, y si lo fue, si merece el mismo repudio que han merecido otras guerras por elección en la historia humana, como fue en su momento Hitler, como fue en su momento las amplias movilizaciones que hubo contra la guerra de Irak. Porque, vamos, yo, José Javier Colón Morera, vecino de Guaynabo, Puerto Rico, no estoy convencido hoy de que Putin o la Federación Rusa no tenían otras cartas en sus manos que hacer el tipo de intervención tan violenta y tan afectando de forma tan desastrosa la vida de los ciudadanos de a pie de la República Ucraniana, 10 millones de los cuales aproximadamente ahora han tenido que abandonar su país, con los riesgos nucleares que hay de contaminación por las plantas nucleares que están de por medio. Así que nada, es realmente por eso es que hemos decidido hacer este ciclo, ¿verdad? Porque nos parece que es un tema central, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte, José, un poco regresando al principio, ¿cómo podemos entender que este conflicto se haya desatado militarmente y en esta magnitud en febrero de este año? ¿Qué es lo que... ¿Hay algún punto que uno pueda señalar como un punto de inflexión? ¿Serán esas negociaciones fracasadas entre Biden y Putin, o hay algún otro elemento que a ti se te ocurre que provocó una decisión tan fuerte como esta? Y te voy a hacer compuesta la pregunta. Qué interesante que la inteligencia norteamericana y británica pudiera saber por adelantado que la decisión rusa era invadir y se pudo preparar más adecuadamente. Esas dos preguntas ahí a la vez para que la cocines ahí como pueda. Sí, bueno, de nuevo, yo creo que el punto de inflexión sí fue las conversaciones entre Washington y Moscú. Me parece, y de nuevo, ¿verdad? Estamos entrando dentro del campo de especulación, porque nosotros no tenemos acceso, ¿verdad? Como dicen en inglés, we are not privy to those conversations entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa, pero me parece que Putin insistió en que el acercamiento de Ucrania era a la zona euroatlántica era inaceptable, sobre todo por las consideraciones en términos de seguridad nacional que tenía Moscú. Pero obviamente la Casa Blanca, el Departamento de Estado, sobre todo, ¿verdad?, en la persona de Anthony Blinken, porque estoy seguro que dentro de las subdivisiones, sobre todo aquellas que se encargan de la zona euroasiática, y probablemente diplomáticos experimentados, argumentaron que esto se estaba acercando a un momento del que no podría haber marcha atrás. Y probablemente tenían razón. Lo que pasa es que Mearsheimer lo menciona bien públicamente, y claro está, un establishment, el establishment liberal y el establishment, ¿verdad?, halcón, ¿verdad?, los Hawks, lo condenan, lo silencian o sea, lo condenan al ostracismo y lo terminan silenciando. Entonces, cualquier otro criterio que no sea el de insistir que esto va a ocurrir, de que Ucrania tiene todo el derecho, es el único
que suena en los medios de comunicación, muy a pesar de que la inteligencia militar estadounidense y especialmente la británica, porque si queremos tener un acercamiento de lo que está pasando en Ucrania, un acercamiento bastante certero de lo que está pasando en Ucrania, todo lo que tiene que hacer es accesar a la página del Ministerio de Defensa del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para tener una idea de qué es lo que está pasando. Además de los informes, es decir, los briefings diarios que hace el Pentágono a la prensa. Pero el Ministerio de Defensa del Reino Unido es bastante preciso. De nuevo, yo creo que la conversación se dio, Moscú dejó saber clara y enfáticamente cuál era su postura. Biden, o sea, el presidente de los Estados Unidos y Washington, ¿verdad? Washington específicamente, podía haber flexionado su mollero político para decir, mira, vamos a tratar de darle pausa a esta película de terror, reflexionar un poco y quizás movernos hacia atrás en ejercicio reflexivo que busque ante todo que las hostilidades no se den, porque es aparente la acumulación de tropas en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Y esto va a ocurrir. Y ahí entonces, ¿verdad? Constatamos la brutalidad de la efectividad de la inteligencia británica y estadounidense, la primera más que la otra. Y quizás entonces insistir, número uno, en primero, que Ucrania cumpla con los acuerdos de Minsk I y Minsk II, sobre todo en términos de otorgarle autonomía a las poblaciones rusoparlantes, ¿verdad? O prorrusas, pero yo prefiero rusoparlantes del Donbass, y quizás llegar a algún tipo de arreglo político que permita una gobernabilidad y mejor gobernanza en Ucrania y posicionarla por lo menos en el corto y mediano plazo como una entidad neutral o incluso como un estado amortiguador, lo que llamamos en inglés un buffer state. Porque eso fue lo que yo obviamente, desde los medios de comunicación, es decir, desde Telemundo, desde las páginas del Vocero, y desde y obviamente también las entrevistas que me hicieran Noticel, que me hicieran El Financiero en México y Bloomberg, evidentemente yo insistía antes de que se abrieran las hostilidades e incluso en el periodo inmediato, luego de que se abrieron las hostilidades, de que había que tomar estas consideraciones antes de comprometerse en un conflicto potencialmente, en aquel momento potencialmente catastrófico. Ya lo es. No hay manera de verlo de otra manera. Y entonces ver por algunos miembros del público la opinión o el criterio descartado simple y sencillamente porque suena muy prorruso. O la insistencia de que vamos a descartar las ansiedades, el criterio y la postura de Moscú, simple y sencillamente porque lo vemos con un prisma o con un lente en donde insistimos en demonizar de manera insistente, de manera perenne a la Federación Rusa, porque nuevamente no podemos distinguir entre Putin, el establishment en Moscú o el Kremlin y Rusia. No, y subestimar también, José, el efecto traumático de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de 25 millones de personas en la guerra, de tropas, 20 millones de tropas, vis a vis medio millón, que fue lo que de tropas que perdió Estados Unidos, que sigue siendo muchísimo, pero el trauma nacional tan grande que representa eso. Vamos, te voy a pedir que cambiemos un poco el foco ahora y hablemos de este término, que es un término complicado y que genera muchas ansiedades también en la política interna de Estados Unidos y en otros sitios, que es el llamado nuevo orden internacional. La intervención de Rusia
la guerra de Rusia contra Ucrania se produce luego de una conferencia de prensa muy importante entre el líder chino, Xi, y Putin, en donde hablan de una amistad muy robusta, muy fuerte, sin condiciones, si no recuerdo mal. Y entonces poco después se produce la invasión de las tropas rusas y eso pues ha llevado mucho a una interpretación de que los chinos de alguna forma le dieron luz verde a Putin para esta intervención. Se han negado a condenar la invasión y mantienen relaciones comerciales importantes en este momento con China, la compra de petróleo, que es un bien que China aprecia muchísimo, y de gas. ¿Qué has reflexionado tú sobre si en efecto esta guerra es de alguna forma una proyección de unas nuevas relaciones internacionales en donde ya ese polo antihegemónico o antiestadounidense, por llamarlo de alguna forma, se ha consolidado suficiente como para sentirse que puede tomar acciones tan claramente hostiles a lo que Estados Unidos claramente ha señalado como que es una conducta que va a generar la respuesta más hostil, más furiosa, más dura de Estados Unidos, como en efecto ha sido a través de sanciones económicas, de sanciones militares, de prestarle a Ucrania sus mejores recursos militares y de inteligencia. ¿Cómo tú ves ese nuevo cuadro? ¿Cuán importante para ti es la carta china, en otras palabras? Bueno, la carta china es importante. No estoy seguro si es muy importante, pero definitivamente influencia tiene. Pero no es solamente la carta china. Hay que mirar el voto condenatorio, o sea, el intento de impulsar una resolución condenatoria en las Naciones Unidas, en donde 2/3 partes de su membresía simple y sencillamente o se abstuvo o le votó en contra. No es solamente la actitud china, es Tú te el refieres a hecho, 2/3 partes de la población, ¿verdad? sí, No, dos no, terceras partes de, exacto, 2/3 partes de la población, a eso me porque refería. en Gracias. términos de votos, no, en términos de votos fueron como 140 países que votaron a favor de la posición norteamericana. Claro, pero de nuevo, ¿verdad? El hecho de que China no estuviera ahí, el hecho de que India Correcto. también en aras de mantener una relación cordial con Moscú en virtud, ¿verdad? Correcto. De las Correcto. necesidades que tiene un país como India. Estamos hablando de dos países que tienen, que tienen casi 3 billones de habitantes. Me parece que es importante tomarlo en consideración. Que me parece que Brasil se abstuvo también, ¿verdad? ahí Brasil. está. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Hay que mirar quién se abstuvo o quién prefirió tomar un criterio, o asumir, debo decir, un criterio de neutralidad, porque todos condenamos a China, todos demonizamos a China, y yo estoy seguro que hay suficiente como para señalarlos críticamente. Pero India también mantiene una relación cordial con Moscú. India le compra armamento a Rusia. India le compra combustible a Rusia. Brasil se abstiene también, no sé si por criterios ideológicos o por una cercanía o afinidad de Bolsonaro a Vladimir Putin. Pero también Medio Oriente y África se mantienen al margen, y aunque puede ser que geopolíticamente no sean tan importantes, lo cierto del asunto es que el asunto del hambre, el asunto, bueno, de la escasez alimentaria, las distorsiones o las irrupciones de la cadena de distribución, particularmente la cadena de distribución alimentaria, mantiene a los estados africanos y algunos de Medio Oriente, como por ejemplo el Líbano, en una posición muy difícil en donde no pueden criticar abiertamente perdón, a Rusia,
porque si lo cierto del asunto es que distorsiones en su cadena alimentaria podría hacer la diferencia entre un periodo normal y una potencial hambruna. Y cuando hablo de esto no me refiero solamente a combustibles fósiles, me refiero al trigo. Me Claro. refiero a otros granos como el maíz, como la cebada, que son importantes en la fabricación o elaboración de alimentos en estos países. Y claro está, aunque es un 18% de la producción mundial, lo cierto del asunto es que Rusia cae primero en la producción de grano, particularmente de trigo, y creo que Ucrania está en una tercera o cuarta posición. Así que sí, el criterio de China es importante. No estoy seguro, ¿verdad? A partir o sea, el hecho de que en la conferencia, luego de las Olimpiadas de invierno en China, la cuestión de amistad inquebrantable entre Rusia y China haya significado un apoyo incondicional, pero ciertamente, por lo menos desde el lente occidental, se interpreta como una especie de apoyo tácito. Claro. Pero yo quiero pensar, y esto puede ser ingenuo de mi parte, de que a China le preocupa la prolongación de la guerra, la fatiga, ¿verdad? De todos los lados, porque eso podría significar entonces irrupciones en términos de los recursos que necesita para seguir moviendo su economía. El hecho de que no puede tener una relación normal con Kiev, aunque las relaciones entre China y Ucrania previo a la guerra eran bastante buenas, y el hecho de que se le vea como una especie de extensión de Moscú en este conflicto, simple y sencillamente por rehusarse a condenarlo. Tenemos que recordar que China, ¿verdad? Que Pekín tiene intereses nacionales y preocupaciones de seguridad nacional muy propias y que no son en ese sentido menos válidas que las que pueda tener Moscú, que las que pueda tener Washington, que las que pueda tener Bruselas o que las que pueda tener Kiev. Tal vez eso pudo haberse resuelto, ¿verdad? Si nos circunscribimos a la región del Indo-Pacífico, en otras dinámicas que quizás en un momento oportuno Washington simple y sencillamente rechazó, como por ejemplo el Tratado Transpacífico, que hubiese creado quizás en ese sentido, aparte del acuerdo comercial y del intercambio de conocimiento y de la protección de la propiedad intelectual, pudiese haber creado una voluntad colectiva que pudiese mantener a los chinos a raya, sobre todo en la pretensión de convertir el South China Sea, el mar de China Meridional, en una laguna privada. Y ciertamente, al mismo tiempo que se podía haber articulado una relación cordial con Pekín en esa región. Creo que los chinos están manteniendo sus cartas muy cerca del pecho. Me parece que es una combinación entre criticar que el criterio occidental sea el criterio absoluto al mirar esta guerra, pero también pueden, en virtud de todas las interrupciones que se están dando en la cadena de suministro, combinado obviamente con la pandemia del COVID-19 y claro está, con el cambio climático, me parece que también han expresado, por lo menos privadamente, algún tipo de irritación con Moscú por la manera en que esta guerra se ha manifestado y la dirección Sí. que está tomando. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Uno percibe que hay una tensión aquí entre dos intereses por parte de China. Por un lado, mantener esa amistad y esa relación que puede ser estratégica con Rusia y con un suplidor importante de Exacto. petróleo, pero un país que China preferiría tener de buenas que no de malas porque podría convertirse Exacto. en el futuro también en un enemigo, un adversario, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, una vez Estados Unidos se lanza de forma tan fuerte a tratar de destruir la economía rusa,
y a sacarlo del sistema internacional, sacarlo de SWIFT, hacer de pronto salen decenas y decenas de compañías de Rusia. Yo, por ejemplo, soy fanático del tenis y ahora cuando un jugador ruso juega en un campeonato internacional no aparece el país. No aparece que está compitiendo por Rusia porque es parte de las sanciones que se están tomando. Comparece el jugador, pero no el país. O sea que es un intento de aislamiento, Sí, de sí aislamiento. mismo general, ¿verdad? Entonces, obviamente China hasta ahora no ha jugado en esas coordenadas. China ha jugado en la coordenada de formar parte de las instituciones multilaterales y lo último que quiere China es que lo saquen de la Organización del Comercio Internacional, etcétera. Así que Claro, me parece que hay una tensión ahí muy fuerte claro. en dos direcciones opuestas. Sí, es que, y este es el problema, Javier. Am, el comunicar estas cosas a nuestros estudiantes, pero sobre todo al público general, ¿verdad? En virtud de mi colaboración desde hace 10 años con los medios de comunicación, es bien difícil Claro, porque el lente maniqueo está ahí. claro. O sea, es decir, blanco, negro, bueno, malo, o ¿verdad? En criterios de Star Wars, Jedi o Sith. Y yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿verdad? El mundo de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de la diplomacia, está repleto de matices o de múltiples tonos de gris. Yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? O sea, los intereses nacionales de Pekín no necesariamente son malos, son criterios y son intereses que le son pertinentes a Pekín en calidad de potencia militar, ¿verdad? No quiero llamarla superpotencia, pero lo cierto del asunto es que el desarrollo, ¿verdad? De los recursos estratégicos chinos han progresado bastante en los últimos 40 años y lo cierto del asunto es que tienen unas fuerzas armadas muchísimo más sofisticadas que la que tuvieron, digamos, en la década del 70, ¿verdad? Cuando restableció relaciones con el resto del mundo y le da una posición para ser más asertiva. Pero de nuevo, el interés nacional de los chinos, ¿verdad? En términos, ¿verdad? Globales, no necesariamente implica antagonizar perennemente a Washington, antagonizar perennemente a la comunidad del Indo-Pacífico, que dicho sea de paso, después de los Estados Unidos, son sus principales socios comerciales. No le interesa interrumpir o que se le irrumpa en la proyección de sus intereses en el continente africano, particularmente la tenencia de las minas de cobalto, que es un mineral necesario para impulsar y alimentar las tecnologías que estamos usando, nuestras tabletas, nuestros teléfonos, nuestras computadoras portátiles, nuestras computadoras de escritorio. Bueno, en el caso de las de escritorio no, porque es electricidad, pero de nuevo, China tiene una posición prominente en la economía global que al mismo tiempo se ve vulnerable en términos del cambio climático, en términos de la pandemia, y ahora se ven interrumpidas o irrumpidas gracias a la insistencia de Moscú de sobrellevar esta guerra, de hacer lo que llaman los americanos el double down, muy a pesar de que su desempeño o el desempeño de sus Fuerzas Armadas sobre el terreno ucraniano ha sido bien inefectivo, deficiente era la palabra que estaba buscando. Que también, Vamos a eso, porque ese es un área que uno, dicen que cuando hay guerra, la primera gran, víctima es la verdad, ¿verdad? Y entonces, cuando uno escucha la debilidad del esfuerzo militar en Rusia, pues uno siempre pues, está un poco escéptico, ¿verdad? De que no sea parte de la propaganda, pero creo yo que aquí se están juntando dos elementos, José, corrígeme si estoy mal. Uno es que Estados Unidos le está
dando a Ucrania tecnología de punta, o sea, la mejor tecnología para atacar a los rusos. Y en ese sentido no es que sencillamente los rusos han hecho una mala demostración, es que Ucrania en cierto modo se había estado preparando ejercicios conjuntos con la OTAN por mucho tiempo y con tecnología de primer grado. Ya empieza a acabarse el tiempo, José. En vista de esto, de que Rusia en este momento está teniendo problemas militares serios y de que las sanciones económicas siguen siendo fuertes, ¿cuán preocupado tú estás de que el conflicto pueda escalar con la utilización de armas nucleares tácticas? Algo que yo siempre menciono cada vez que la crisis en la península coreana aumenta de tono es que evidentemente el uso de artefactos nucleares, de un artefacto nuclear, ya implica un fallo monumental, un fallo del que no nos vamos a poder recuperar, ¿verdad? No hay marcha atrás cuando se activa un artefacto nuclear. Yo creo que en verdad hay mentes racionales en el Kremlin que prevalecen y que tienen, aunque sea de manera marginal, el oído de Putin. Si vas a convertir esto en un conflicto nuclear, all bets are off. Y no sabemos cómo el otro campo pueda reaccionar. Hasta el momento, lo que están haciendo es lo que llamamos en inglés un proxy war. No estoy seguro cómo se puede traducir eso en español, ¿verdad? Una guerra a través de terceros. ¿Qué es lo que crecientemente parece ocurrir en la medida en que Estados Unidos ¿verdad? Le está facilitando a Ucrania tecnología de punta, la mejor Claro. tecnología para identificar las tropas rusas, para identificar dónde están las fuentes de suministro, para destruir Claro. los puentes que comunican Rusia con Ucrania. O sea que realmente Claro. el conflicto armado y por eso nadie se atreve a decir que es un conflicto que se va a resolver pronto, porque en la medida en que de pronto recibe Ucrania nueva tecnología y es capaz de utilizarla bien, pues eso cambia un poco la relación de fuerzas dentro del terreno. Claro, absolutamente. Y eso podría, por lo menos en el término estratégico, ¿verdad? Y eso combinado con la encerrona diplomática y obviamente la encerrona económica, a llevar a Rusia a sentirse acorralada, en cuyo caso entonces se podría desde el Kremlin tomar una decisión dramática de convertir esta guerra en una nuclear, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, lanzamos un misil nuclear sobre Kiev y ya entonces la cosa cambia para siempre, porque no es solamente la desaparición de Kiev y una parte sustancial de la población ucraniana, es el hecho de que la radiación no solamente va a afectar una buena parte, por lo menos del sureste de Europa, sino también de la misma Rusia, o por lo menos en la zona fronteriza. Y claro está, eso implicaría el envolvimiento de la OTAN. Así que o de Washington directamente. Y ya ahí, pues, no sé qué pasaría. Quiero volver a lo que dijiste antes de acabar, ¿verdad? La primera baja en una guerra es la verdad. Lo cierto del asunto es que también la guerra como práctica humana y como falla monumental, ¿verdad? Y cuando digo falla monumental, refiero a todos los que nos ven, particularmente a nuestros estudiantes, a que miren el ensayo, ¿verdad? Sobre la guerra civil siria y la espiral catastrófica que escribí para 80 grados, donde yo hago un argumento teórico conceptual sobre la guerra como fallo monumental, más allá de la continuación de la política por otros medios, según el criterio de Clausewitz.
constituye el fallo monumental, ¿verdad? Porque el criterio o el ejercicio del modelo político, el ejercicio del poder, implica en ese momento la obliteración del otro, la eliminación total del otro enemigo. Pero nada, es una discusión que se puede tener en otro momento. Lo cierto del asunto es que aparte ¿verdad? De que la verdad es una baja de la guerra, lo cierto es que también revela otras verdades bastante incómodas. Y sí, tienes razón. El hecho de que o sea, que después de la crisis inicial en 2014, con la insurgencia en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y la anexión ilegal de Crimea en contravención del derecho, de la península de Crimea en contravención del derecho internacional, lo cierto del asunto es que hubo una pausa de 6 años en esa crisis perenne en el que Occidente, o la OTAN particularmente, aprovechó la coyuntura para adiestrar y entrenar tropas y familiarizar a las Fuerzas Armadas ucranianas con las tácticas militares occidentales y obviamente con armamento, particularmente defensivo. Todavía hay mucha renuencia, aunque ya hay menos, de prestar, ¿verdad? O de transferir de manera indiscriminada o ilimitada armamento ofensivo, ¿verdad? Porque hay lo que está flotando ahora en los medios de comunicación, sobre todo, es que probablemente en algún momento del futuro cercano, Ucrania está planeando una contraofensiva. Y la duda se centra en si tienen los números y si tienen las capacidades mecanizadas para llevar a cabo esta guerra en múltiples frentes, o especialmente en el sur, ¿verdad? Porque Ucrania podría estar a punto de perder su litoral si es que la ciudad de Odessa, que está en manos ucranianas, cae, ¿verdad? Así que, o sea, aparte de eso, ¿verdad? Esa otra verdad incómoda es que nos hemos dado cuenta de las deficiencias de las Fuerzas Armadas rusas, que me parece que en los últimos 30 años han sido víctimas no solamente de un Estado Mayor y de una clase, ¿verdad? Una clase de oficiales. La alta oficialidad de las Fuerzas Armadas rusas ha sido deficiente, incompetente y corrupto. Que el entrenamiento de la soldadesca rusa no ha sido el mejor, y que simple y sencillamente teníamos hasta este momento el criterio de la brutalidad, la efectividad brutal de las Fuerzas Armadas rusas, sobre todo cuando lo vimos en Afganistán y sobre todo cuando lo vimos en lugares como Georgia y en Chechenia. Y eso pues no se tradujo en un movimiento o un desempeño brutal o brutalmente efectivo en Kiev, o bueno, en Ucrania. Y ¿verdad? El ver soldados rusos muertos, líneas de suplido completamente detenidas, y luego entonces circunscribirse a la región del Donbass, crea un criterio de tal vez las Fuerzas Armadas rusas no sean o no son ahora lo que fueron en antaño. Claro, claro. Y eso pues Sí. o sea, esa combinación de factores, ¿verdad? El entrenamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas y la inefectividad de las Fuerzas Armadas rusas es lo que, o sea, es lo que observamos ahora, pero no estoy seguro si eso pueda significar, ¿verdad? La antesala a una victoria ucraniana. Yo tengo mis dudas sobre eso. Claro. Me parece que lo que ha producido eso en este momento es lo que estamos observando en este momento. Claro. Una especie de estancamiento estratégico, lo que llaman en inglés un stalemate. Claro. Y si sacamos el foco un poco del conflicto en sí y vemos el efecto general que ha tenido esto en el mundo, lo que más me preocupa a mí, o una de las cosas que más me preocupa, obviamente lo más que me preocupa es que esto pueda escalar en un sentido nuclear, por lo que tú has planteado y has explicado muy bien, pero lo otro que es obvio es que estamos viviendo en un mundo
crecientemente estadocéntrico nuevamente, crecientemente militarizado, en donde las consideraciones de seguridad vuelven a ser consideraciones esenciales, en donde la necesidad de invertir más dinero en presupuestos militares se está sintiendo en todo el mundo, en Japón, en Australia, en Francia, en Inglaterra. Sí. O sea que esto Sí, y el para énfasis en los nada. recursos, el énfasis en los recursos energéticos y minerales que pueden alimentar esa maquinaria militar. Correcto, correcto, correcto. Que en ese sentido, para nada, pensemos que este conflicto se va a circunscribir a esta área o a esta región. Esto está teniendo un impacto internacional o global. Absolutamente. Y no tiene, o sea, cuando yo hablo, por ejemplo, de escasez de grano y escasez de combustible, quienes sienten el impacto inmediato en el conflicto, ¿verdad? Es el área geográfica más cercana, ¿verdad? Existen nexos de interdependencia compleja, dicho sea de paso, ese es el otro criterio que yo utilizo en términos teóricos, sobre todo para mostrar la problemática que países como Alemania o países como Hungría tienen, porque dependen mucho de combustibles que vienen de Rusia. Y el, y de ahí, ¿verdad? Esos nexos de interdependencia compleja pues buscan o muestran ante todo la vulnerabilidad de las economías europeas, sobre todo en el desfase que existe, especialmente en algunos países, alrededor de sus necesidades energéticas. Alemania, sobre todo cuando hubo gobiernos socialdemócratas y verdes, insistieron en sacar a Alemania de la energía nuclear y el avance en desfasar esa energía nuclear no fue compensado con un avance en la implementación de energías verdes. Y esa laguna se cubrió con combustibles fósiles, especialmente el gas natural, que es muy necesario para la economía alemana. Pero también ha llevado a otros países, como por ejemplo Francia, ante la coyuntura crítica en que se encuentran, pues obviamente la compañía, ¿verdad?, de energía eléctrica, Électricité de France, vuelve a manos del Estado. Ha sido nacionalizada porque, bien estratégico al fin, el gobierno de Emmanuel Macron dictamina que probablemente, por lo menos por el tiempo, ¿verdad?, por la coyuntura presente, se necesita que estén en manos del Estado y suspender por lo menos el criterio del sector privado en la provisión de energía. Y claro está, en el caso de Francia es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque ellos dependen de la energía nuclear. Han resistido llamados a sacar la verdad del grid energético porque evidentemente la dependencia de los combustibles fósiles, petróleo y gas natural es mucho más problemático. Así que sí, estamos volviendo a un mundo mucho más fragmentado, como dijiste, estadocéntrico, muy interesado, ¿verdad?, en tener o acaparar recursos energéticos, recursos minerales para poder seguir construyendo su armamento, incluso también el reciclaje de materiales que ya están, que están existentes, ¿verdad?, que están ya en la forma de productos terminados, porque el sueño, ¿verdad?, del liberalismo en las relaciones internacionales se ha visto rudamente interrumpido o, en el peor de los casos, convertido en una pesadilla. Me parece que después del 11 de septiembre, la coyuntura, el paradigma cambió.